graves consecuencias y después cuando pasa todos se preguntan por qué. Vamos ya al tema que tiene que ver precisamente con los jueces, con la designación de jueces subrogantes y demás, y por eso estoy en compañía de Celeste Leonardi, que es de la asociación representante de la Asociación de los Derechos Civiles ADC. Celeste, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Comentanos un poco cómo es esto de los jueces subrogantes, jueces en realidad que toman a cargo un tribunal, ¿no? Temporariamente, por eso se dice subrogante, pero hay una designación que se está llevando a cabo, o se va a llevar a cabo, que tiene un tinte político bastante importante. Exacto, sí. La semana pasada el Senado aprobó un proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo. Ya tenía media sanción pasó por el Senado y tenía sanción de diputados. Y la Asociación por los Derechos Civiles expresó un pronunciamiento en el cual alertó sobre este proyecto de ley porque consideramos que es inconstitucional. ¿Cómo es este procedimiento de designación de los jueces subrogantes? En la ley lo que establece este nuevo proyecto establece que se van a tener que designar, van a haber dos opciones. Una opción es designar a jueces que son titulares, o una segunda opción que son una lista que va a confeccionar el Consejo de la Magistratura con el acuerdo del Poder Ejecutivo y del Senado. Claro. El problema ¿cuál es? Que establece una excepción este proyecto de ley y en esta excepción lo que dice es que excepcionalmente va a poder designar solamente con la lista, va a poder designar a los jueces subrogantes de esta lista confeccionado solo por el Consejo de la Magistratura. Claro. El problema es que esta lista, si solamente está confeccionada por el Consejo de la Magistratura, sin el acuerdo del Poder Ejecutivo y del Senado, no está respetando estándares de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Claro. La Corte Suprema en el año 2007, a través del fallo Rosa, que es un fallo muy conocido, allí dijo de que en los procedimientos de designación de jueces subrogantes o jueces provisorios tenían que participar estos tres organismos, ¿no? El Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado. No obstante eso, el proyecto de ley desoye estos estándares que establecen la propia Corte Suprema. O sea que si este proyecto se convierte en ley, finalmente, como va a pasar, porque el oficialismo tiene mayoría en diputados y seguramente va a imponer esa mayoría, directamente no es necesario que el Senado, en comisión de acuerdos, digamos, trate las designaciones de estos jueces subrogantes, sino que lo va a poder hacer directamente el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura a través de esta lista que elabore. La lista solamente elaborada por el Consejo, de modo de excepción, dice la ley o el proyecto de ley, a modo de excepción va a poder ser designada solo con el acuerdo del Consejo de la Magistratura. Claro, Consejo de la Magistratura que tiene mayoría kirchnerista. Digo, para que se entienda que no estamos hablando de un órgano. El Consejo de la Magistratura se encarga, para que ustedes sepan, de designar jueces, sintéticamente hablando, y de el enjuiciamiento, en todo caso, de los jueces con mal desempeño. Pero la mayoría es kirchnerista, con lo cual no hay digamos, una discusión, un consenso plural entre oficialismo, oposición, o el sector de los abogados, del Poder Judicial y demás, sino que el oficialismo puede imponer directamente la lista que quiera. Exacto, y es un problema que ya viene desde hace años, desde el ADC. Nosotros hemos advertido ya en 2012 que el 18% de los jueces de todo el Poder Judicial de la Nación eran jueces subrogantes, lo cual esto es un porcentaje muy alto. Y actualmente estamos actualizando este informe y nos dan estos mismos datos, que hay un 18% que son subrogantes. Con lo cual, esta situación que debe ser temporaria, ¿no? Los jueces subrogantes deben salvar una situación que es temporaria, no pueden permanecer allí por mucho tiempo, se viene sosteniendo un alto número. Y en parte tiene que ver porque el Consejo de la Magistratura, este organismo, ¿no?, que designa a los jueces, está paralizado, ¿no? No se vienen realizando los procedimientos de designación de jueces titulares y lo que ocasiona es un gran número de vacantes y por lo tanto se tienen que designar jueces subrogantes. Claro. Ahora, por un lado es una irresponsabilidad del gobierno de turno. Digo gobierno de turno porque es del Consejo de la Magistratura, pero si el Consejo de la Magistratura tiene una mayoría oficialista que responde al gobierno de turno, es una irresponsabilidad entonces del Ejecutivo. Porque yo desde hace años que escucho el tema de la falta de designación de jueces subrogantes. Yo inicié una causa incluso en penal, que no tiene nada que ver, pero
fiscales subrogantes, pasaron 5 fiscales. Es decir, hay una negligencia de un ejecutivo, más allá de que el órgano sea el Consejo de la Magistratura, en designar jueces, porque salvo que no haya gente, digamos, para cubrir vacantes, ¿no? Exacto, sí. El Consejo de la Magistratura está integrado por varios estamentos. Hay cuestiones políticas que han impedido avanzar en las designaciones de jueces y precisamente desde el 2012 y luego con la reforma judicial en 2013, el Consejo no resuelve estos concursos. Entonces hay una responsabilidad muy grande por parte de la mayoría oficialista que está en el Consejo, pero también hay una responsabilidad por parte de la oposición en no generar estos consensos para que los concursos puedan avanzar y se puedan llevar a cabo, ¿no? ¿Termina siendo una puja política, crees vos, digamos, el tema de la designación de un juez? Sin dudas, sí. Y también este proyecto de ley, precisamente, que es lo que nos preocupa desde la ADC, se enmarca también en una serie de medidas que se han venido tomando específicamente en el tema de designación de jueces provisorios, pero también en relación a otras medidas, en relación a jueces a nivel general, que sí hay una responsabilidad que es del Ejecutivo y que es una responsabilidad política, es una cuestión absolutamente política. Por ejemplo, un juez, en el caso del juez Laureano Durán, que es el juez subrogante en el Juzgado Federal de La Plata, es un secretario judicial. Este secretario es un juez subrogante que es secretario judicial y ya se ha venido manifestando la Corte Suprema en casos en que no se puede designar a secretarios judiciales como jueces subrogantes, ¿no? No obstante ello, el Consejo de la Magistratura, con esta mayoría, ha aprobado un reglamento en el que incluye a los secretarios judiciales como pueden ser candidatos para cubrir cargos de jueces provisorios. Claro. Entonces desoye también la jurisprudencia de la Corte. Ahora el proyecto de ley que ya se aprobó en Senado y Diputados incluye también a los secretarios judiciales como jueces subrogantes. ¿Y eso tiene validez? No, evidentemente no tiene validez legal y genera un conflicto que termina siendo judicializable, ¿no? Porque se declara la inconstitucionalidad o en función... Claro, lo que ocasiona es que después se empiezan a generar casos particulares en donde, si se toman en cuenta estos precedentes de la Corte, se va a declarar la inconstitucionalidad de estos puntos específicos de la ley. Claro, claramente es digamos, el no respeto de la ley produce este tipo de conflictos y por otro lado, como decíamos antes, tanto el oficialismo por tener la mayoría y querer imponer gente propia, como la oposición, como decía Celeste, por no generar en todo caso un consenso necesario como para designar jueces, hacen que las víctimas seamos todos nosotros, porque en definitiva hay juzgados sin jueces, hay que nombrar a subrogantes que muchas veces tienen otros juzgados a cargos y se ocupan de un segundo juzgado en todo caso, porque no hay jueces titulares y demás. Y bueno, nadie puede hacer absolutamente nada. Claro, y además es importante resaltar de que esta situación tiene que ser absolutamente excepcional. Que se siga manteniendo esta situación implica de que no hay una respuesta por parte del Estado ante estos casos de vacantes y de jueces subrogantes que dificultan el acceso a la justicia de todas las personas, como vos bien mencionabas. ¿Qué porcentaje se supone que hay de subrogancia o por lo menos de juzgado vacante? ¿Hay de jueces subrogantes, el informe que vamos a publicar en la ADC indica que el 18% de los jueces son subrogantes. Esto implica de 1 de cada 5 jueces es provisorio. Sin los que van a ser designados si esta ley sale, ¿no? Porque, o digamos, ya están el 18% son subrogantes, me imagino que hay juzgados sin cubrir todavía, ¿no? Claro, sí. Implica de que hay también un número alto de vacantes, ¿no? ¿Ese 18% incluye las vacantes o son los jueces subrogantes hoy? A eso habría que sumarle las vacantes. Hay casos, incluye a las vacantes estos jueces subrogantes. O sea, casi un 20% estaría manejado por jueces subrogantes que... Claro, los jueces subrogantes están para cubrir esas vacantes temporalmente. Entonces, al no haber un juez titular, llaman a un subrogante que va a cubrir esa vacante. Claro. Y la ADC, en este caso, recordame una página para que la gente pueda, en todo caso, observar e informarse mucho más acerca de esta situación que está denunciando de alguna forma, que está planteando la Asociación de Derechos Civiles. ¿Dónde lo puede ver? Sí, pueden consultar en la página que es www.adc.org.ar. Allí está toda la información, todas las iniciativas que hemos tenido en
en relación a este tema. Ajá. ¿Y cómo sigue esto desde la perspectiva de ustedes? Porque, bueno, me imagino yo que van a seguir planteando esto, no sé si llegará al terreno de la justicia, algún tipo de planteo, o ya lo ha hecho algún otro sector. Bueno, ha habido pronunciamientos en casos o ha habido acciones judiciales cuestionando estas designaciones de secretarios judiciales como jueces subrogantes. Por ejemplo, la Asociación Poder Ciudadano había hecho un planteo en ese sentido. En relación a esta nueva ley, yo creo que se van a generar sin dudas planteos judiciales, y lo ideal es que la sociedad civil se pueda expresar frente a la aprobación o la sanción de esta ley. Claro. El problema son los tiempos, ¿no, Celeste? Porque esta aprobación del proyecto, digamos, puede ser una cosa de este mismo mes, estar lista y convertida en ley. Si se promulga rápidamente por parte del Ejecutivo y se pone en práctica, quizás en unos meses tengamos ya la designación de los jueces subrogantes, mientras que la presentación judicial por ahí llevaría otros tiempos, ¿no? Exacto, sí. El proyecto del Ejecutivo se presentó en abril y la media sanción en el Senado fue el 28 de mayo y en diputados se aprobó la semana pasada, el 10 de junio se aprobó en diputados, con lo cual fue un trámite muy rápido y sin duda se va a promulgar y ya vamos a implementar se va a implementar este nuevo procedimiento de designación de subrogantes. Claro, y ahí no sé la acción judicial cómo puede ser, digamos, puede tener éxito en todo caso de manera tarde de tener el proceso una vez que ya están designados, ¿no? Claro, exactamente, sí, va a haber que esperar una vez que se promulgue la ley para poder iniciar las acciones pertinentes, ¿no? Está bien. Bueno, es un llamado de atención, en este caso a través de la Asociación de Derechos Civiles, sobre un tema que nos comprende a todos, que por ahí es técnico, es denso, es pesado, algo no se entiende, pero lo concreto es que hay una ley, un proyecto que se puede convertir en ley, que seguramente se va a convertir en ley, que es del oficialismo, del Gobierno Nacional, a partir de lo cual el Consejo de la Magistratura, que tiene mayoría kirchnerista, va a poder designar jueces subrogantes en distintos juzgados que están vacantes a través de esa lista, simplemente, sin consensuar demasiado. En función de eso, tener jueces subrogantes propios, porque afines al Gobierno Nacional, es una ventaja porque, bueno, las causas que vos tengas en contra, en este caso del Gobierno, bueno, pueden caer en jueces que son propios, en todo caso, o afines y no prosperar. Así que es necesario que se tome conciencia de esto y que se designe finalmente, en base a consenso entre el oficialismo y la oposición, los jueces que tengan a cargo tribunales o juzgados que sean independientes, que hagan justicia y que no respondan a ningún poder político. Celeste, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Nos vamos a reencontrar en algún momento si esto, esperemos, prospera de una manera o de otra. Bueno, muchas gracias. Y nosotros nos encontramos enseguida con más Fuera de Control.